Bueno, gente, bienvenidos. Hoy es el primer episodio de este año 2023. Ya es el episodio 11 de este podcast, mi show, de César Harry Show. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Quería comentarles un par de cositas antes de presentar a mi invitada de hoy, que la verdad es una maestra, pero estamos cortos de tiempo con el asunto de la agenda. Así que esto lo podrán ver en el podcast número 12 que sale acá en el canal este viernes, ¿sí? Ha cambiado un poquito la dinámica, ya esto no se hace en Twitch, ahora solamente es en YouTube. Entonces esto se graba los lunes y se publica los martes, se graba los jueves y se publica los viernes, ¿ok? Los lunes vamos a grabar todas las que son entrevistas uno a uno, digamos, como las de hoy día. Y se publican los martes como mañana, ¿sí? Y los jueves se hacen la tertulia conversando con amigos que se publican los viernes. Entonces, ha cambiado este formato porque tuve unos problemas con Twitch, me estaba pasando de vueltas, la verdad es que no lo estaba disfrutando, y también por un asunto de calidad, que como digo, lo voy a explicar en el próximo episodio, ¿sí? Entonces, todo bien, todo tranquilo. Seguramente algunos se han sorprendido de, oh, mira, hay una nueva imagen, hay un nuevo logo, hay una serie de cosas nuevas, que la verdad están bien bonitas. La verdad estoy muy orgulloso del cambio que ha habido y todo tiene sentido. Pero como digo, el próximo episodio se lo voy a explicar con más calma y ahí conversamos mejor, más relajados. Más bien ahora vamos a entrar a un asunto que particularmente a mí me interesa mucho toda la vida. Lo he mencionado antes en otros episodios del podcast, que a mí me encanta comer, pero también me gusta mucho cuidarme, hacer ejercicio, una serie de cosas más que tienen que ver con la salud, que en realidad, como bien dice el dicho, ¿no? O esa frase, ¿no? Eres lo que comes. Entonces, para eso, hoy hemos traído a una mega invitada, que es la doctora Chiara Perinelli. Chiara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias y hola a todos. No, gracias a ti por venir y sobre todo con tan poca anticipación. Como te dije, yo ya te tenía acá en mi lista de invitados, pero como este cambio ha habido también que he tenido que duplicar los episodios por podcast, dije, bueno, vamos a meter a Kiara porque hay una cosa también especial y es que, claro, justo ha pasado lo que te decía el otro día por WhatsApp, ¿no? Ha pasado esta pequeña etapa del año, de fin de año, en la que la gente come de más. Hay las cenas y los lunches y las reuniones de fin de año. Entonces, creo que el asunto de la alimentación siempre se ve afectada, ¿no? Por toda la cantidad de cositas que ingerimos. Entonces, me pareció interesante justo hablar contigo, que tú eres especialista en esto. Tú eres gastroenteróloga, nutrióloga. ¿Lo dije bien? No te escuché la última parte, me estabas que se veía afectada en esta época y qué más. O sea, como la gente se ve un poco, la nutrición se ve un poco afectada de todo lo que consumimos, era importante tener a alguien que sea experta en ese asunto, en ese caso tú que eres Bueno. Sí, gastroenteróloga ahora y yo creo que lo nutrióloga. más importante en esta época es también llegar con la mejor actitud, ¿no? Sí, Porque si tú ya llegas como asustado de todo lo que va a pasar y que diciembre voy a subir 10 kilos y me voy a descuidar y ya fue todo y ya sí. veré enero, ya en enero se verá, en verdad que ese tipo de cosas son mucho más perjudiciales que simplemente llegar diciendo voy a hacer lo mejor que puedo y voy a comer lo que me guste, pero al menos probando las cosas. O sea, cuando Sí, uno exacto. simplemente tira la toalla y dices, ya fue todo y te comes el panetón entero, hey, o sea, podías haberlo disfrutado con un pedazo de panetón y ser feliz y poder, digamos, disfrutar el momento con amigos, con lo que sea, y no tener que atiborrarte de esto y simplemente decir, hoy es el fin del mundo y ya fue todo, ¿no? Claro. Sí, y sabes, yo por ejemplo particularmente no me preocupo, pero como decía, yo como un montón, entonces hay veces que usualmente después de Navidad estoy así medio cojeando y tengo que consumir probióticos, biolactol, una serie de cosas, porque quiero llegar bien para Año Nuevo, sé que va a haber comida. Ya después de eso, y encima mi cumpleaños ha sido ayer, es una semana después de Año Nuevo, entonces las últimas 2 semanas del año y la primera del año siguiente son un poco fuertes para mí. Entonces eso me parece un poco importante, ¿no? Pero claro, lo que tú dices es me parece creo que es lo más relevante del asunto. Saber que es una época para disfrutar, para compartir. Entonces, si te vas a comer medio panetón o medio chocotón o dos, tres, nada, hazlo, disfrútalo y ya después como que compensas un poquito, ¿no? ¿Tú crees que la gente se Pero preocupa algo mucho? súper Dime. importante es que este disfrute, digamos, tiene que ser real, o Sí, sea, sí, sí, sí. independiente de la cantidad, porque si tú llegas estresado a ese piqueo, a esa comida o a esa parrilla, lo que sea, ese estrés va a hacer que absorbas más la grasa. Sí, Entonces es súper interesante porque todavía te metes cabe doble. O sea, estás estresado y todavía vas a engordar lo peor y te va a hacer peor. Entonces es como que
ya, mejor simplemente vívela y estate tranquilo y disfrútala. Sí, normal. O sea, claro, en tu caso como consejera en ese sentido lo dices así, pero seguramente mucha gente lo sufre como está comiendo y dice, ay, después he subido tantos kilos, tengo que bajar. Es como, bueno, normal, ¿no? Y de hecho tengo una pregunta sobre eso. Pero bueno, antes de comenzar, como dije, ¿no? Tú eres doctora, especialista en esto. Para la gente que no te conoce, para las millones de personas que van a ver este podcast, preséntate un poquito. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Así rapidito. Bueno, ya me presentaste como doctora Chiara Pierinelli, Sí, ese es sí. mi nombre. Yo he hecho gastroenterología, que es mi especialidad, y tengo también una maestría en nutrición. Me parece que se complementan muy bien y son ambas necesarias para el funcionamiento correcto de la salud y también de tu alimentación. Sin embargo, también he hecho unos estudios después de medicina funcional. ¿Qué es la medicina funcional? Es poder utilizar todas las herramientas que están a tu alcance, sea alimentación, sea manejo del estrés, sea ejercicio, vitaminas, Ya. que no incluyen necesariamente medicamentos para poder mejorar tu estado de bienestar o de salud. Ok, ok. Vaya, no sabía eso. Justo te quería preguntar, o sea, dijiste que tienes una especialidad, a ver, una estudios después en nutrición. ¿Nutrición es lo mismo que nutriología? Ya, Ok, lo que pasa es que cuando hablamos de nutrición vista por un médico, hablamos de nutriología, porque ok, habla de cómo es el enfoque a enfermedades. Si hablamos solamente de nutrición, sí, es una carrera, es una profesión que tiene sus 5 años de estudio más su internado y esos salen con título de nutricionista del Colegio de Nutricionistas. ah, En vaya. mi caso, yo salgo como médico de Colegio de Médicos y aparte puedo hacer estudios en nutrición para complementarlo. Entonces, eso me hace nutrióloga. Ok, ok. Yo pensé que, ya no, la verdad es que no sabía que había un colegio de nutricionistas, de nutriólogos. Qué interesante. Cosa que se aprende acá en el podcast. Qué bueno. Oye, y sobre todo esto, por ejemplo, te quería preguntar, ¿por qué te especializaste en gastroenterología? ¿Siempre te gustó este asunto o fue como algo que descubriste cuando estabas estudiando? La verdad, el escoger la especialidad fue súper difícil para mí Ya, porque, a ver, medicina para mí era un must. O sea, ok, me encanta ayudar, me genera felicidad realmente ayudar a un ser humano y curarlo y ayudarlo en el proceso de buscar su bienestar. Eso de todas maneras. Y eso lo puedes conseguir con casi cualquier especialidad. Pero yo había escogido oftalmología. wow. Y resulta que me fui a Colombia, me fui a estudiar oftalmología y resulta que yo soy más ciega que todos mis pacientes. Entonces tuve que renunciar Ya, y empezar de cero. Y después pasaron muchas cosas acá en Lima, in the meantime, el año que yo estuve allá. ok. Se enfermó mi abuela de cáncer gástrico, se enfermó mi otra abuela de una patología hepática. Entonces ya teníamos varias cositas donde yo tuve que estar muy involucrada. Y ahí dije, bueno, ¿y por qué no gastro? Y además me gusta porque es una especialidad donde todo es muy tangible. O sea, todos tenemos en algún momento Sí, algo de que estreñimiento, gastritis, me duele esto, me duele la barriga, ¿no? Es la típica. Entonces, y hay tantas posibilidades en me duele la barriga. Entonces, en verdad que me gustó. Y además, ¿por qué apareció el tema de nutrición? Porque específicamente podía yo ver cómo las herramientas nutricionales podían mejorar el diagnóstico y el manejo en los pacientes, más allá de la medicación. Y eso me encantó. man, ya. Claro, sí, pues es que es verdad, ¿no? Al final todos comemos, eventualmente todos nos vemos afectados por lo que comemos, que también te voy a preguntar sobre eso. Pero, qué interesante. Pero ahorita que dijiste esto de la oftalmología, o sea, te pasó un poco eso de en casa del herrero cuchara de palo. O sea, ¿por qué dijiste no puedo hacer esto? O sea, porque yo Lo de conozco, oftalmo, si yo, no, yo mira, en conozco, verdad fue rarísimo, porque yo me fui, o sea, tenía que dar un examen súper riguroso en Colombia. ya, Y este examen era primero el examen escrito, después el examen psicológico, después la entrevista, después te hacen examen oftalmológico a ti para que tú estés bien. Aún así, yo había jalado ese examen, o sea, el oftalmológico. Pero como los otros exámenes estaban súper bien, aún ya, así ingresé. Lo cual me pero, parece como cero práctico. O pero sea, si ves que, que no está viendo, ya jálala, o sea, ya que, fue. Pero que, bueno, no me jalaron. Y ni ¿acaso no hay siquiera me doctores con explicaron, o sea, lentes? no me dijeron como, estás hasta las caibas, por favor, no vengas. O sea, simplemente me aceptaron.
Y cuando yo estaba ya en las prácticas, todo, yo me daba cuenta que decían, mira, tal cosa, y yo decía, no veo. Y pensé como, ya, porque soy principiante, como que ya va a mejorar esto. No, o sea, tenía que ver las 20 capas, ¿me entiendes? Y yo no veía nada. Y tenía que operar en el ojo de chancho y no veía nada. Y estaba muy Ah, wow. frustrada, súper frustrada. Entonces pasaban los meses y yo decía, esto no está mejorando, como que acá hay algo que no está encajando bien. Y ahí dije, no, voy a renunciar. Y renuncié. ¿Pero qué? ¿Y acaso no hay doctores que usan lentes? O sea, Ya, sí, pero yo tengo una miopía tan alta ah, ok. que esa miopía ya daña el ojo estructuralmente y daña la retina. Entonces es como que mi ojo no llega a tener, aunque esté con lentes, y ahorita estoy con lentes de contacto, no llego al óptimo de todas las funciones que tiene el ojo. Ya. Ah, ok, o sea, tú Sobre tienes... todo el tema de profundidad. O sea, por ejemplo, yo estoy en la escalera y me cuesta ver cuáles son los escalones. O sea, los camino porque sé que están ¿Qué? ahí, pero no veo la profundidad. Por eso me choco todo el día. Oye, ¿eso no es medio peligroso? O sea... Es súper peligroso. O sea, por ejemplo, yo voy a una película de 3D y Ah, el monstruo mueres. no me ataca. Claro, se queda en un D. O sea, es como que, ya, pero no veo ese efecto como que sale la Ya. imagen, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas carezco de ese 3D, por decirlo así. ¿Qué asu? No, y no te... Claro, no, preguntarte ahorita cómo lo ves, porque claro, no puedes compararlo. Qué fuerte, no sabía esto. O sea, sabía que usabas lentes, pero no sabía que tenías esta condición. Ya, ok, entonces con razón te decís, señorita, sabe que no, vaya a su casa nomás, haga otra cosa porque ni hablar. Bueno, tiene sentido. Entonces, gastro, por eso gastro. Qué bien. Y por ejemplo, o sea, ya hace tiempo que veía el contenido que tú hacías. Justo el otro día te comentaba que he consumido los últimos 2 años de las publicaciones que has hecho. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Tú abarcas todo un espectro de edades, de todas las posibilidades? Porque sé que mucho de tu contenido está orientado a mujeres y sobre todo madres que están en periodo de gestación o acaban de ser mamás, ¿cierto? Eh, pero, por ejemplo, si viene un señor de 50 años, igual puedes atenderlo o es como, Importantísimo, solamente veo adultos. ok, Entonces, más de 18 años de todas maneras. ya, Y de 18 años en adelante puede venir cualquier persona. Hay como dos nichos importantes o dos grupos importantes. ujú, En verdad, tres. ya, Uno, que sería la persona de cualquier edad que tiene una o más enfermedades que requieran un manejo médico y sobre todo nutricional. Imagínate, un señor de 70 años con cáncer de tiroides y que ya no puede comer y que, o sea, se le dificulta comer, pero aparte es hipertenso y diabético. Entonces, lo único que le dan son ok, 50 listas de lo que no pueden comer y al final se está desnutriendo porque no sabe qué comer. Entonces, ya, esos los veo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son estas personas donde principalmente quieren resolver temas gastroenterológicos. O sea, Kiara, mira, creo que tengo intolerancias alimentarias o quizás es celiaquía, en verdad no tengo idea, pero no me siento bien y todo me cae mal. ok, O tengo gastritis y tengo esto, todas estas cosas de gastro que se pasan de gastro en gastro y que no resuelven, ya ya, vienen y yo feliz de ayudarlos a resolver el misterio. man. O Ese es el sea, segundo grupo. ok, Y el tercer grupo es las embarazadas que en este proceso de búsqueda del embarazo, embarazo y lactancia están buscando alimentarse de manera adecuada. Porque muchas veces te quedas con esta incógnita de tengo que comer mucho más, qué cosa puedo comer y qué no, tengo que claro, restringirme en esto o en lo otro. Entonces, ese es el... Y también manejo de náuseas y de vómitos, porque es la típica de tengo náuseas, entonces si ya no saben qué hacer y terminan no comiendo por un montón de meses. Entonces, esos son mis tres grandes grupos. ok, ok, claro, o sea, en el caso, imagino que de periodo de gestación, la lactancia es, hay un montón de restricciones, ¿no? Pero también hay muchas cosas que por desinformación, que vamos a hablar de eso también, es como qué hacer, qué no hacer, y la típica de tienes que comer doble o hacer todo doble porque son por dos personas. No necesariamente es así, ¿no es cierto? Entiendo. Correcto, correcto. Ya. Eso es. Por cierto, como decíamos, ahora Kiara habla un poco de cuáles son sus, digamos, sus rangos de acción. Eh, Me encantaría hablar con ella sobre el asunto de la lactancia, gestación, estos periodos que en realidad van más allá de los 9 meses previos al nacimiento. Pero se nos haría súper extenso esto y por cuestión de agenda no lo vamos a hacer. No es que no estoy spoileando, no se pongan a llorar tampoco, no.
Sí, yo creía que en otro episodio podemos hablar solamente de eso porque es un mundo, la verdad es que es súper interesante. De hecho, la semana pasada hemos estado acá con Daniela, la hermana de Lucía y de Mariana, que estaba embarazada y me contaba un montón de cosas que yo no sabía, o sea, no tenía idea. Me decía, no puedo comer ceviche y es como, no sabía, ¿me entiendes? Y claro, ahí se me prendió el foco también como, oye, sería bueno hablar de esto porque seguramente mucha gente no conoce, lo cual está bien. Pero bueno, importante eso saber. Ahora, primero, he separado la entrevista en bloques y lo primero que te quiero preguntar es sobre hábitos alimenticios, sí, hábitos generales. Entonces, así, de frente ahí al terreno pantanoso. Si tú tuvieras que calificar del 1 al 10 la calidad de alimentación en nuestro país, promedio, ¿ok? O sea, promedio, ¿qué número le pondrías y por qué? Pucha, yo soy bien mala, bien No, no, dale, dale. exigente, pero yo le pondría un 4. Ah, ¿Por ya. qué? Porque Ok. tenemos la posibilidad. ¿Por qué 4? ¿Por qué no menos? No, está Porque bien, está bien. tenemos la posibilidad de consumir de todo, Sí, en verdad. O sea, como riqueza del país, sí hay mucha variedad. Pero el problema es que nos enfocamos muchísimo en lo que es el carbohidrato y por un tema de costos se disminuye el consumo de proteínas. claro, la canasta Entonces básica no ahí afecta. viene el gran, gran error. Sí, sí, la verdad es que, o sea, y eso tiene que ver la siguiente pregunta que tenía para ti. En un país donde se come tan bien y tan rico, porque es sabido, o sea, no estamos descubriendo el fuego con esto, ¿me entiendes? ¿Por qué crees que la gente se alimenta tan mal? O sea, lógicamente el asunto del presupuesto influye demasiado, totalmente. Pero inclusive personas, familias que tienen capacidad de hacerlo mejor, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que es por desconocimiento. O sea, realmente yo creo, o sea, tanto en mi caso, probablemente en tu caso, que también te gusta cuidarte y quien sea, es muy diferente lo que has vivido de niño a lo que ahora te estás dando Sí, cuenta que deberías de priorizar. Eso es uno. Y así deberíamos de criar con mejor información a las siguientes generaciones. O sea, por ejemplo, un desayuno de un pan con algo o una lonchera de pan con algo era básico, era normal. Unas galletas, un jugo sí, en caja, o sea, me muero. No les sí, mando eso ni de vainas. Entonces, ese tipo de cosas se normalizaba y poco a poco te das cuenta dónde están las proteínas de ese día. Yo me acuerdo toda, o sea, yo toda mi adolescencia he tratado de ser una persona sana, qué sé yo, ujú, pero he tenido uñas quebradizas toda mi vida, el pelo, de ese tipo de cosas que son como evidencias indirectas de falta de proteínas. claro. Y en Y verdad, a un montón de personas, incluyéndome, nos cuesta decir, oye, ¿cuál es la proteína de tu desayuno? O sea, te sí, estás comiendo un par de huevos, te estás comiendo queso. ¿Qué es lo que estás comiendo de proteína? Vamos al almuerzo. Sí, que mi pasta con no sé qué, que mi arroz no sé cuántitos. Ya, ¿y cuánto realmente le metiste de proteína, de pescado, de pollo, de carne? Probablemente no lleguen ni a la mitad de su requerimiento real. ¿Y sí, qué pasa? A media tarde se mueren de hambre. ¿Y qué viene? La cochinadita, sí, la las galletita, el huevadas. heladito, cualquier cosa porque estás carente de proteínas y te da esos antojos de dulce Ok, y son muy típicos. O si no agarras y dices, no, esto se acabó, pollo a la plancha y ensalada. También te mueres de hambre a media tarde porque te faltó carbohidratos para llenar esa energía. Entonces nos cuesta tomar elecciones adecuadas y ni hablar de las cenas. O sea, si tú le preguntas a alguien qué cosa cenas, el 90% de la gente te va a decir cualquier cosa que no es adecuada. y por ejemplo, sobre todo esta última parte que acabas de decir, ¿qué es adecuado cenar? Porque, bueno, imagino que también depende mucho de qué es lo que necesita tu cuerpo, ¿no es cierto? De qué es lo que estás buscando. Hay una serie de factores ahí, pero, por ejemplo, digamos, en un caso promedio, ¿qué es lo que alguien debería cenar, Ya, idealmente? siempre en las tres comidas, tu primera pregunta debería de ser, ¿quién es mi proteína de esta comida? Ok, Y cuando llegamos a la cena, cumples ese mismo criterio. Entonces puede ser el pollito, puede ser pescado, puede ser carne si hay que controlar la cantidad que se consume porque es muy inflamatoria. carnes rojas. Pero digamos que sea pues carne de cerdo, lo que Ok, sea magra, libre de grasa, o cualquier cosita, o pescadito a la no sé qué, o unos langostinos, ya, pero cumpliste, o queso, tofu. ¿Quién es mi proteína de esta comida? Después, ¿quiénes son mis verduras de esta comida? Puede ser en crema, puede ser salteadas, puede ser fresca, puede ser la forma que tú quieras. Pero ya tienes, ese es el segundo, como que el coprotagonista es la verdura. claro. Y después vienen los personajes secundarios, ahí los extras de la película, en la noche. En la noche sí, en caso que vayas a decir, voy a cenar y después me voy a ir a correr 10K,
que ni siquiera es el 1% de la población. Ya, sí, Entonces, todo el resto podemos carecer o al menos disminuir la cantidad de carbohidratos en la noche. claro. Claro, porque no hay mucha más O sea, que actividad, ¿no sea es tu cierto? muestra gratis. Exacto. Que Ok. puede ser, por ejemplo, ¿no? Una tortilla. Entonces te comes una tortilla de maíz o una tortilla de trigo y le metes tu pollito con las verduritas y ya estás, fin. O sea, Está y, bueno. y con esta premisa que acabas de dar, o sea, idealmente todos los días deberíamos desayunar una cantidad de proteína, sea cual sea. Siempre, siempre, siempre. Man, ya no sabía eso. Todos los días tenemos que cumplir un mínimo de De proteína. 0,8 a 1 gramos de proteína por kilo de peso. Y esto es para estar ok. Si tú quieres generar masa muscular, ya debería de ser de 1,2 a 1,5, o sea, muchísimo más. Wow. Pero te digo en serio, en serio, en serio, ni hombres ni mujeres me cumplen ese requerimiento. Les cuesta un montón llegar a la cantidad que requieren. Y sí, es complicado, es complicado. De hecho, yo hace poco he estado un poco viendo ese asunto. A ver, yo no es que quiero ser así un mutante, ¿no? Pero crecer un poquito estaría bien. Pero, y por ejemplo, el hecho de consumir mayor cantidad de proteínas, ¿no te afecta al hígado un poco más? Ya, en verdad no, salvo que, o sea, si estas son proteínas magras, o sea, una buena elección de proteínas. Puede ser Ajá, claras de huevo, puede ser pechuga de pollo o de pavo, carne de res, mira, los cortes magros y una vez a la semana como máximo, carne magra también de cerdo o mariscos bajos en grasa, todos esos están perfectos. Ahora, la pregunta era si afecta tu hígado. Para poder afectar tu hígado tienes que consumir, por ejemplo, 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, es un es un montón, remontón. Y es un montón. además hablamos de cosas tipo embutidos, carnes grasas. Ya. Ese tipo de cosas sí podría generar mucho más daño con menores cantidades que las otras. O sea, proteínas que tienen sus cositas ahí que no son chéveres, digamos. O sea, proteínas que les llaman proteína, pero que en verdad tienen más grasa que otra cosa. Ya, 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 claro, claro. Y ahora, súper importante para el tema del hígado, es que aún más daño que las grasas generan los carbohidratos. O sea, no sabes la cantidad de personas que me vienen con problemas de colesterol o problemas hepáticos de hígado graso y me dicen, Kiara, pero yo no como tanta papa frita, milanesa, la fritura, como que no tanto. Sí, pero ¿qué cosas sí comes? Que la galletita, que el quequito, que el chocolate, que el heladito, que Ya, todo lo que ellos llaman dulce o carbohidrato, ya. que finalmente es azúcar que no es utilizada como energía inmediata, se convierte en grasa también en tu cuerpo. Pero y eso viene de mayormente de las harinas refinadas, ¿no es cierto? Más azúcar añadida. Correcto, todos los Uf, es azúcares una bomba, es añadidos eso. se terminan convirtiendo en grasa o generan el mismo daño y aumento de colesterol, hígado graso. Ok, ahora, justo ahorita mencionaste esto de que la gente prefiere comer estas jujudecitas, ¿no? Y también mencionaste esto de la diversidad. O sea, vivimos un país que tiene de todo. O sea, hay veces, por cuestión de estación, quizás en Tumbes no encuentres algo que se produce en Tacna, viceversa, es normal. Pero idealmente, en la mayor parte del año, por ejemplo, tú que vives en Lima, hay de todo, todo el año. Todo, literalmente todo lo que necesitas hay. Al menos que haya, no sé, una huelga, qué sé yo, que es un caso aparte, no es un contexto específico. Pero sabiendo esto, ¿por qué es que la gente siempre prefiere el alimento procesado o ultraprocesado o hiperprocesado a comer, por ejemplo, una fruta? Te Si- explico por qué. siendo las frutas tan Porque hay un ricas. combo mágico, mágico slash maléfico, Ya, que es como que la grasa más el azúcar. ok, Entonces, todo lo que te gusta, digamos, o todo lo que la gente dice, ay, pero esto es súper, súper rico, es porque tiene ese combo. Y ese combo lo que hace en tu cerebro es activar la dopamina y la serotonina, o sea, activa la felicidad. ya, Entonces, lo mismo que hace la droga. Entonces, es como si mis galletas fueran mi troncho de marihuana. O sea, voy a querer más de esto. O sea, va a ok, darme felicidad consumir este producto o esta situación. ok. Entonces, ese feedback que llega a tu cerebro de felicidad que te Claro, da es. la droga, Dame droga, más. y que te da también este tipo de mezclas, hace que tu cerebro diga, ya, pero dame más de esa Claro, galleta, claro. dame más de ese lado porque me ha gustado. Ahora, al cerebro realmente no está viendo nutricionalmente si está bueno o no, solamente No, dice, me siento feliz con esto. es verdad. Sí, y digo es verdad porque a mí me pasa mucho. O sea,
En mi casa hemos sido recontra dulceros, sobre todo chocolate. Cualquier cosa que tenga algo de cacao, si sea un 0,5%, nos lo comemos felices de la vida. Pero te das cuenta, por ejemplo, con el chocolate, si tú te comes el chocolate que es mucho más alto en grasa, Sí, ya no genera tanta felicidad. Es como, sí, ay, sí, ya, gracias. totalmente. Como que... Claro, porque ya soy consciente, ¿no? Y además que hoy en día No, hay pero más porque variedad. además tiene menos ese combo. O sea, Sí, tiene mucha más grasa, entre buena y mala, pero mucha más grasa y menos azúcar. Entonces ya no es tan, o sea, no vamos a hablar de marcas específicas, pero una de chocolate conocido sí, y, o sea, de conocido que es mucho más dulce, tipo claro. los americanos, cosas así, frente a los que dicen 80% cacao, qué sé yo. Y Ya, si digamos más tú puro. ves realmente el efecto de tu cuerpo cuando consume Sí. eso, uno al final te cansa. Y hagamos otro ejemplo, la mantequilla de maní. Uf, qué La rica que es la mantequilla de mantequilla de maní maní. comercial y la real. La Sí, real, tú lo comes y te llena, o sea, satura te llena rápido, y sí, te cansa el sabor. sí, O sea, tú dices como, gracias, esto ha sido suficiente. sí. Pero si tú te comes la comercial, que tiene mucho más azúcar, Es te verdad. comes el pote entero. Sí, cuidado, Kiara, cuidado. Sí, es verdad, es verdad. Hay cosas. Sí, pues es que estos productos procesados tienen unas, como te dicen, unas trampitas ahí que hacen que se vuelvan adictivas. Básicamente es el azúcar, ¿no? O sea, es muy difícil. A mí me ha costado mucho tiempo hacerlo y claro, lo entiendo perfecto. Pero, pero por ejemplo, el, igual, o sea, la información que has dado está súper bien, pero aún así me queda la duda de por qué crees que la gente prefiere eso a comer, por ejemplo, porque igual una fruta, no sé, comerte una manzana Israel, o un mango, ahora por ejemplo que es temporada de mangos, o un plátano, que hay plátanos siempre al alcance de todo el mundo, que igual es dulce y sabe rico y tiene aroma y tiene un montón de cosas, es más fácil comer y no generas desechos. ¿Por qué crees que la gente prefiere comer algo procesado que viene Es cuestión empacado? de costumbre, es cuestión de costumbre. Si a un niño, por ejemplo, no conoce otro tipo de dulces y simplemente le das manzana y plátano, lo va a sentir dulcísimo y va a estar feliz. Es Si tú verdad. agarras y dices desde mañana, bueno, listo, ya, voy a tratar de hacer este cambio, probablemente el primer día, segundo día te va a faltar ese dulce, pero poco a poco, cuando empieza a reducirse los niveles de azúcar en tu cuerpo, también empieza a mejorar la sensibilidad de tu boca, como la sal igual. Sí, O sea, tú comes una canchita hipersalada y cuando te den una canchita sin sal vas a decir, no entiendo, ¿qué es esto? Plástico. sí, Pero bueno, si poco a en poco general. empiezas a reducir esa sal o ese azúcar, empieza a sensibilizar recién tus papilas y empieza a quererlo como bueno o como rico. Empieza a reidentificar esos sabores. Sí, 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 totalmente. De hecho, por eso es que mucha gente también come salado, ¿no? Porque pasa que en otros lugares no se come con tanta sal y siempre hay esa costumbre de añadirle sal extra ahí en el plato. Pero tengo algo en el ojo. Sí, es verdad. Yo justo pensaba eso porque a mí me pasaba un poco esto y observando así a la gente te das cuenta, ¿no? Eso, ¿no? Que habiendo tanto y siendo más barato, la gente prefiere consumir productos procesados a comer frutas. Es como, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, decir me voy a comer un plátano, me voy a comer una berenjena así cruda, obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero teniendo siempre cosas a la mano, da la impresión de que mucha gente relaciona comer frutas en el desayuno, comer frutas en el postre, entre comillas, como una ensalada de frutas, y no hay más. O quizás hacerlo en un jugo, que me parece una aberración hacer jugo a mí, ojo, a mí, no, no se asusten, a mí. Eh, pero siempre está ese asunto de, en cualquier despensa siempre encuentras chucherías, snacks, ya sean dulces, salados, pero siempre hay. Es bien extraño. Y claro, es por la cuestión de Pero la... lo que dices es importantísimo, porque por ejemplo en la pandemia o qué sé yo, terminabas comiendo lo que tenías en la casa. O sea, Bueno, no sí, había mucha posibilidad de ir a comprar y que pedir. Entonces, realmente terminaba la gente comiendo mucho más fruta o mucho más de esas cosas. Y como dices tú, es cuestión de cambiar el chip de que la fruta y la verdura tiene que ir en cualquier momento del día. Ahora, si me sí, preguntas entre frutas y verduras, las verduras son imprescindibles y la gente come aún menos. sí, O sea, el almuerzo debería venir así con un sí, plato gigante, igual que la cena. Hasta tu desayuno. Si pudieras meterle verduras al desayuno sería genial. Imagínate un par de huevos y unos champiñones salteados. O un par de huevos con espinaca, con tomate, con lo que sea. O sea, no, uno lo ve como, oye, no me voy a comer una ensalada de verduras en el desayuno.
no se espera que tanto, Sí, ¿no? Pero ajá. esconder por ahí la verdurita queda súper. Sí, además que hay verduras que son más neutras que pueden funcionar de esa forma que dices, ¿no? Justo me has hecho acordar una historia en una época que trabajábamos. No sé si tú llegaste a probar alguna vez la salsa de ají que yo tenía. Creo que no sé, no lo sé, quizás no. Trabajábamos con mi hermano mayor y un amigo, con Alex. Un fuerte abrazo a Alex, que siempre me ve, siempre está apoyando. Y en la casa de Alex, esto lo cuenta él, sí, no me vergüenza. Él no comía muchas verduras. O sea, me da risa contar esto. Pero bueno, él como trabajaba con nosotros paraba mucho en mi casa. Casi que desayunaba, almorzaba y cenaba en mi casa. Y me decía, cuando iba, me decía, huevón, tengo que ir al baño como 4 veces cuando veo tu casa por la cantidad de fibra que consumen. Y es que es verdad, en mi casa estamos acostumbrados a comer siempre ensalada. O sea, muy rara vez, tipo, no sé, pues, si hay, por ejemplo, carapulca o ají de gallina, algo que no le va con una ensalada, bueno, no se hace. Pero de ahí, ensalada con todo, siempre. Cualquier tipo de verdura. Ahora acá, por ejemplo, donde vivimos, nosotros inclusive sembramos nuestras propias cosas. Usualmente tenemos tomates, tipos de lechugas, legumbres, hortalizas. Y en mi casa siempre se come así. Y me ha sorprendido muchas veces que he ido a casa de otras personas y es como, me falta un poquito ese de el verde, ¿no? A mí. Pero hay gente que piensa, y me das la razón seguro en esto, ¿no? Hay gente que piensa que comer verduras es como comer pasto, como el gran Enrique, mi hermano, un fuerte abrazo. Es como que digas, es como que agarre, no sé, la rama de un árbol y me coma las hojas. O sea, no es exactamente lo mismo, pero hay gente que piensa así. Mi esposo me dice eso. Mi esposo Sí, me dice, no es entiendo, o verdad, sea, no sé si te estás Nicolás no come verduras. alimentando o Sí. estás dándole de comer al caballo. Me dice, o sea, ¿por qué te puede, o sea, él me dice, ¿cómo te gusta la lechuga? Es como si agarraras el jardín, cortaras el jardín Exacto, y le pongas qué raro. limón. Y yo como, no. Obviamente no. Es verdad que Nicolás no come verduras. Me acuerdo que una vez me dijo que algo ustedes como que negociaron un poco eso, que él come carne un montón. Y yo decía, oye, pero ¿estás viendo el corazón? Sí, ¿Estás somos, bien? Así somos como, bastante cruzados con la alimentación, como qué que raro. lo único que estamos en común es que los dos, ¿cómo se llama esto? No, nos cuesta dejar el dulce, pero Ya. en verdad en ensalados es como nada que ver, lo que él come, lo que yo como como todos los días, es como, ya, qué sé yo, voy a hacer un soufflé de verduras, y me dice, soufflé, ¿no? ¿Quieres un aguadito? Y yo, aguadito, como que Qué ahí estamos, rico. pero cruzadísimos. Sí, me acuerdo que me contó eso. Y por ejemplo, ¿y con tus niñas? ¿Cómo haces con ellas? ¿Cómo haces con el asunto de los Sí he dulces? tenido, en verdad con las dos tuve el Ya, mismo problema, que más o menos cuando tuvieron un año se infectaron con algún bicho, porque ya. nunca se los pude encontrar, y bueno, estuvieron mal del estómago por meses, O sea, o tipo sea, de 1, 2, 3 meses. esta clásica de verduras mal lavadas, ¿a eso te refieres? ¿Qué? ¿A eso te refieres a esta clásica de verdura mal lavada? ¿A ese tipo de bichos? No, 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 me refiero, o sea, les vino algún bicho y les Ah, dio un ok. diarreón por 3 meses. Ya. Wow. Y como, y como estaban con diarrea y como estaban con el estómago flojo, no podía darles verduras frescas, porque si Ah, no, les iba a dar mucha más fibra. ya, claro. Entonces, han sido meses importantes porque los niños cuando tienen 6 meses, tú has visto los videitos de los bebés que dicen, mira, comió tal cosa, comió tal otra. Sí, porque no tiene idea qué está comiendo, Sí, porque sí, sus sí. papilas todavía están muy inmaduras. Pero al año ya van diciendo, esto me gusta y esto sí, esto no, y recién ahí es como que el momento clave para meterles más variedad. Y las dos tuvieron en su momento de vida problemas en ese momento. Entonces, fueron meses en los que comían pollo a la plancha, papita y arroz y that's it. Entonces, y Wow. fruta, platanito y esto. Entonces, se me pusieron súper complicadas para mezclarle las comidas. Pero se los escondo de todo. O sea, por ejemplo, el arroz tiene Ya, rallado coliflor, tiene brócoli, qué tiene bueno. zanahoria, pero rayadito, y es como que no se dan cuenta que lo están comiendo. O los panqueques del desayuno, en los panqueques de plátano, es Ya, ya, panqueque de ya. plátano Qué bueno, qué y rico. camote. Panqueque de plátano y yuca. Y les meto, pero un montón de comida que no tienen idea que están comiendo. O sea, pero tú porque ya lo manejas, ¿no? Pero por ejemplo, si van, no sé, a la casa de una tía o de una amiga, es como se encuentran con otra realidad, ¿cómo hacen? Porque eso también lo que Es que mencionabas, ahorita, ¿no? es que ahorita son súper chiquitas, Bueno, ahorita es no verdad, hacen eso, es pero verdad, es yo verdad. estoy segura que eventualmente van a decir, veo a mi mamá comiendo este plato de plantas todos los días de Dios, Sí, eventualmente llegará el día que digan, ya, a ver, invítate tu sí. jardín a ver qué tal está. Bueno, también por una cuestión de necesidad, me acuerdo que a mí mis papás me enseñaron mucho eso
Si es lo que hay que comer, te lo vas a comer. Y si no te gusta, te sirven el doble hasta que te guste. O sea, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Pero aprender eso a comer un montón de cosas, más allá de que por una cuestión de respeto y de apreciar la comida, que la verdad tener un plato de comida es un privilegio para mucha gente, eh, es importante no comer de todo. O sea, al final de eso se trata, la alimentación, de tener un Es balance. hiper necesario y Claro, es súper importante, y como dices tú, o sea, este tipo de crianza más ochentera, noventera, de te comes lo que hay en el plato, te guste o no, o sea, es necesaria, en verdad hay que poner un poco más de mano dura a yo las creo que madres de debería 20, volver, sí, 20 y sí, sí. tantos. Pero sí es verdad, o sea, es más fácil que los niños aprecien en la infancia, digamos, lo que realmente tienen adelante, porque si no uno siempre está pensando, hay opción B, me pueden preparar otra cosa o no como, igual me van a dar algo más, es más difícil, con todas Claro. las como que opciones que tienen. Sí, 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 totalmente. Ojalá no tengan problema. La verdad es que hoy en día se ve cada cosa. No te voy a juzgar en la crianza de tus hijos, pero ojalá que se acostumbren. Oye, a propósito de eso, te quería preguntar. Algo que siempre me he cuestionado, he tratado de leer mucho, he visto que tiene que ver con un poco lo que mencionaste de déficit de proteína y tal, pero ¿por qué siempre después de almorzar te provoca comer algo dulce? A pesar que estés muy lleno, o sea, que hayas comido un montón, ¿por qué siempre hay espacio para el postre? ¿A qué se debe esto? Ya, porque pasan dos cosas. Hay tanto azúcar que se está procesando en tu cuerpo del carbohidrato, de lo que hayas comido. A ver, hay que Ok, partir del hecho de que carbohidratos, grasas y proteínas, todas se convierten en glucosa para ser procesadas por tu cuerpo. ok, sí. Entonces, hay un rush, hay un exceso, sí, como que un volcán de pura glucosa dando vueltas, apenas uno come, sobre todo si has comido un montón, que genera tu estómago está con ácidos. Entonces, una vez que pasa el estómago y se va más abajo al duodeno, que es el intestino, salen los álcalis para bloquear o amortiguar todos esos ácidos de tu estómago. Esa marea alcalina que se llama, es ese exceso de álcalis que están en este duodeno y que te da sueño y que te da cansancio. Por eso cuando uno come es como... Y cuanto más has comido, más cansado estás. Y ese bajón hace que tu cuerpo lo malinterprete como se me está bajando la energía, necesito más energía. Y lo más fácil es que diga, bueno, me voy a comer un dulce o me voy a comer un carbohidrato que sé que es energía rápida. Pero en verdad el error ahí iba mucho antes. Número uno, el comer de más. Sí, Y bueno. número dos, el mal orden. Porque en la teoría uno debería comer proteína, verduras y después el carbohidrato. Ah, pensé que me ibas a decir De primero esa comer el forma, postre. No sé. sí, y de esa forma uno baja muchísimo esa marea alcalina, o sea, Ya. como ese cansancio que viene después. Ok. Yo pensé que, bueno, también pensé que el cansancio era este asunto de, claro, mucha de tu sangre se va al estómago, al sistema digestivo para digerir, entonces te bajan las revoluciones. Ok, o sea, pero es básicamente por Eso una... es lo que dicen que causa los calambres. O sea, que Sí, todo tu sangre, digamos, está, o sea, el 60-70% de tu sangre está como que metida en tu intestino y todo tu sistema digestivo para poder procesar la comida y que hay un bajón, digamos, de electrolitos y de circulación adecuada en las extremidades y por eso te puede dar calambres. sí, justo en la última sección de cositas que te iba a preguntar, hay una lista de 6 mitos que uno de esos es hablar. Ahí vamos a... Esa parte de estar más divertida. No, no digo que no nos estemos divirtiendo, esto está hermoso, la verdad. Eh, Ya no, no, resolvimos ese está bien mito. porque quiero profundizar un poco más en ese asunto del calambre. Sí, pues es cierto, ¿sabes? Me pasaba el otro día, yo acá por ejemplo tengo una bodega que está a cuadra y media y siempre por almorzar tengo que comer algo, sobre todo un chocolate. Tengo que hacerlo, hay veces que no lo hago, pero me cuesta demasiado. Y el otro día estaba pensando, justo lo que hablábamos, ¿no? Esto de los hábitos, que almorcé y dije, voy a ir a la bodega por un chocolate. Y decía, ¿por qué tengo que hacer eso? O sea, me quedé sentado y dije, ¿por qué tengo que hacerlo? Y me acordé que cuando yo era niño, por ejemplo, no sé si sabes, pero mi familia paterna es de Ecuador, yo he vivido toda mi niñez en Quito. No sé si Lucía alguna vez les contó. No, no sabía. Creo que a Nicolás le conté esto alguna vez. Pero bueno, entonces ahí no hay tantas bodegas porque las calles son de subidas y bajadas, es un poco más complicado. No hay tantas bodegas como en Lima, ojo. Y cuando íbamos de vacaciones a Lima,
donde vivían mis abuelos en Santa Catalina, en La Victoria, había bodegas en cada esquina, son un montón. Entonces después del almuerzo era a mi abuelo, a mi papá, papá, vamos a la tiendita. Entonces iba y nos compraba cojudeces, típico abuelo engreidor, chévere. Y se me hizo costumbre eso. Y decía, ok, es una cuestión de mitad comer algo dulce, mitad ir a la tienda a comprarme una golosina después de almorzar. Y dije, no, no debo hacerlo siempre porque no está bien, pues, ¿no? O sea, es demasiado azúcar. O sea, no lo necesito para mí. Ok, si tú quieres ir a la tienda, si alguien quiere ir, por favor, vaya. No se sienta reprimido porque yo no lo hago. No, pero No otra pasa cosa nada. importante que también ocurre es que el peruano asocia mucho la comida con cariño, Sí, claro, claro, como claro, totalmente. familia. Entonces, como que todas las fiestas, todas las situaciones, comemos y somos felices comiendo juntos. Y Sí, si no sí, comes, me estás despreciando. exacto. Entonces, ese tipo de tabús muy peruanos, lo digo como peruano, bueno, italianos también, porque No, también. los italianos son igualitos, Claro, tú que eres descendiente pero italiana, es típica abuela que dice, ¿quieres más, hijita? No, y te zampan un cucharón más de comida y... te zampan un Sí, plato más de pasta sí, sí, y sí. te aman con el corazón cuanto más comida te están dando. Sí, lo he vivido en carne propia. Es hermoso, pero a la vez es como, oye, no puedo comer tanto, ¿no? Y quizás eso también se hace hábito de comer un montón. O sea, no siempre tienes que comer como rellenador de techo, sin ánimo de ofender al rellenador de techo. Pero claro, la gente también come un montón y es este como paradigma, ¿no? De, oye, comamos juntos, comamos un montón, seamos felices, durmamos y comamos postre. Que claro, Y, y además hay algo súper importante que es bien difícil de, ¿cómo se dice?, de inculcar o sí, de aprender de adulto, que es el hecho de conectar con tu cuerpo a la hora de comer. ¿A qué me refiero? como, O sea, ¿cuántas veces, y lo digo porque yo también lo hago, estás con el celular mientras no, comes? olvídate. Y si no estoy con el celular, pues estoy con dos hijas adelante de, ya, come tú esto, no sé qué, voy a partirle el pollito. O sea, Sí, nunca mi cerebro procesó que había entrado la lechuga, el pollo, la lenteja, nunca interiorizó. O sea, en mi cabeza estaba el trabajo del paciente, el hijo, sí, cualquier otra cosa. justo eso te Y iba a eso decir. hace Sí, que cuando o sea, tu cerebro teóricamente, tú crees que eres multitasking, pero en la vida real el cerebro prioriza las cosas. Entonces, va a tener como punto número uno alguna de las anteriores. Si es que es criar a tus hijos o darles de comer, o va a ser mirar el TikTok que está saliendo en ese momento, pero no va a ser la comida, va a ponerla como secundario. Entonces tu cerebro sí. jamás le llegó el mensaje de llegó el alimento, por ende, nunca te va a llegar el mensaje, el feedback, diciéndote estás satisfecho, deja de comer. Sí, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, justo también otra cosa que quería preguntarte es, esta clásica que dice la gente, sobre todo la gente mayor, tipo generación de nuestros padres, abuelos, bueno, los que tengan abuelos viejos todavía, siempre dicen, ¿no? Que, clásica, todo tiempo pasado fue mejor, que muchas costumbres ya no están, lo que decíamos, ¿no? Cosas que deberían volver. Este asunto de la pausa para sentarse a comer. O sea, pasa mucho, yo por ejemplo ahora que vivo en Piura, en provincia, y no es que sea porque sea Piura, en realidad la gente se toma el tiempo a, ok, me voy a comer, típica siesta piurana, eso es un caso aparte, pero la gente respeta mucho más el hecho de, oye, me estoy sentando a comer. Hay gente obviamente que está con esta cuestión todo el rato y bueno, ya es un vicio horrible, ¿no? Mucha dependencia. Pero algo, por ejemplo, que me acuerdo en Lima, en mi casa era, llegamos a almorzar, hagas lo que hagas, almuerzas y después te vas. Si sea media hora, 40 minutos, lo que sea. De hecho, mucha gente se queja que nosotros los jardín comemos un poco lento. Yo creo que la gente come muy rápido. Y pasa eso, que la gente está en este plan de casi que una histeria de, oye, tengo 10 minutos para comer y sin embargo no te das cuenta que estás 40 minutos colgado al teléfono o después regresas a tu chamba, a tu oficina y estás hueveando 2 horas. Y es como, ¿por qué no piensas mejor en reorganizar tu tiempo y de verdad te concentras en comer? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que la gente no ha perdido ese tiempo importante dedicándole a la comida? A alimentarse, básicamente. Es que este acelerarse en todo se traduce también en la comida. O sea, nosotros vivimos así. O sea, sobre todo la gente de Lima Sí, o de ciudad, ¿no? O sea, te levantas y ni siquiera disfrutas, no disfrutas tu baño, no disfrutas nada. O sea, te estás bañando así, no sé qué, ya, está ahí el shampoo, por poco sigues ahí, sales con medio shampoo y medio jabón. O sea,
Y así es en todas las actividades. O sea, yo manejo mi carro como si fuera una oficina. O sea, empiezo como si fuera mi propia secretaria y estoy así, hola, no sé qué, no, quisiera por favor agendar una cita, no sé qué, hola, quisiera confirmar que vas a venir a tu cita de la tarde, no sé, o sea, hago 50 llamadas. Bueno, eso explica porque me choco, Bueno, es verdad, es porque verdad. al final mi cerebro dice, bueno, queremos hacer función administrativa aquí, todo bien, pero la de manejar ya no va a ser mi prioridad. Sí, Entonces, eso pasa mucho y en todo. ¿Por qué? Porque la vida, o sea, es muy difícil realmente hacer, desconectar y hacer mindfulness de cada sí, cosa que estamos haciendo. Es súper difícil. sí, Porque totalmente. sentimos que nos come el tiempo, nos come el día. Y al final no disfrutamos nada. Y como dices tú, o sea, estamos malgastando minutos valiosos en cosas que no valen la pena frente Es terrible eso. a dejar de utilizar esos minutos en familia, en atención real al otro ser humano con el que estás conversando, o en No, comer, o en inclusive, dormir. Estamos inclusive si durmiendo y estés también sola. estamos planeando la vida. Inclusive si estés tú sola, es como te sientas a comer, porque hay veces que, por ejemplo, no puedes ser acompañada, qué sé yo, le pasa a algunas personas, y es como, no tienes siempre que estar viendo una pantalla, no tienes que comer parado o haciendo algo, es como todo su tiempo, pero es raro. Me parece bien extraño que se haya hecho esa costumbre así tan marcada. Sí, pues, y es verdad, casi que no disfrutas muchas cosas, a mí también pasa, trato de no hacerlo, pero sí, pues, o sea, yo creo que eso no va a cambiar por el mundo en el que vivimos, que la gente siempre está pensando de aprovechar mejor el tiempo mientras más cosas hagas y en realidad al final no terminas haciéndolas tan bien como quisieras y no te das cuenta y casi que tu vida se vuelve una serie de sucesos mediocres en el día a día y así pasan los meses, pasan los años y no has hecho mucho. O sea, mucho que digas, oye, de verdad esto me enorgullece, seguramente hay otras cosas que sí. Pero, y eso lógicamente en el caso de la alimentación, lo que estamos hablando, trae enfermedades, ¿no? O sea, porque no masticas bien, no comes bien, no te hidratas, no descansas y una serie de cosas más que están ligadas a la alimentación, que mucha gente no sabe, ¿no? Además que, o sea, o sea, yo lo digo como madre, ¿no? Lo que Sí, le estás enseñando a tus hijos es que la vida no se vive hoy, o sea, estás viviendo lo que estás planeando para mañana y ni siquiera estamos disfrutando el hoy. O sí, sea, ¿cuántas veces, digamos, les estoy dando desayuno? Ya, apúrate porque tienes que ir al colegio, o sea, ya, llegaron del almuerzo. Ahora tienes que almorzar porque tienes que dormir ahorita, porque tienes que salir después al claro. cumpleaños Siempre infantil hay o al algo por parque. Es hacer. como, ¿en qué momento vivimos realmente si todo el día estamos corriendo hacia la siguiente actividad? Sí. Sí, 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 la verdad es que yo creo que esa es una de las cosas que la gente más debería preocuparse en cambiar, en aprovechar el momento en el momento, en el hoy. Y no digo hoy tal día, sino hoy, en este momento me siento a hablar contigo, bacán, no estoy pensando en lo que tengo después. Después si voy a cenar con alguien, eso y tal. Pero claro, creo que es mucho pedir, ¿no? Para mí yo soy un huevón lo que estoy diciendo, o sea, no tiene sentido. Pero háganlo. Los que estén escuchando esto, por favor, cuando se sienten a comer, sea solo o acompañado, disfruten su comida. Dejen su teléfono un ratito. El teléfono no se va a ir, las redes sociales siempre están ahí, no se van a ir. Así que Además aprovechen. que objetivamente hablando, ¿cuánto te demoras comiendo? O Exacto, sea, son 30 entre lento y minutos. rápido, 15.000, No, o bueno, sea, ya. más no te vas a demorar. 15 minutos Y es si es, rápido, ¿ah? ¿ah? 15 minutos es rapidito. No tanto. O Yo, sea, si es que estás tú solo y tu plato, o la gente que trabaja, por ejemplo, y me dice, es que no tuve tiempo de almorzar, pero no te dan una hora exacto, una de hora es un descanso montón. para el almuerzo y no las toman. O sea, están corriendo y viendo qué van a hacer en la tarde. Es como, ¿y qué fue de tu almuerzo? O Sí, sea, yo también a veces no tengo tiempo entre pacientes, como, y es como, por favor, que llegue tarde para comerme la ensalada. Y al final tengo la lechuga saliéndome por las orejas porque nunca, no sí, disfruté ni una lechuga. Entonces, realmente uno debería decir, lockdown, cierro todo, apago celular, apago computadora y me dedico esos 10 a 15 minutos para realmente consumir lo que sea que estés consumiendo. Y en ese momento te llenas más rápido. O sea, a mí sí. me pasa que cuando realmente hago eso digo, hey, he comido solamente la mitad de estas, por ejemplo, ensaladas gigantes que hay por delivery Uf, y dices, estoy, como que ya, sí la hago, pero sí. cuando no,
O sea, cuando estoy escuchando, por ejemplo, una clase y escribiendo al paciente y no sé qué, me como la ensalada, el postre, el agua, la no sé qué, y puedo seguir comiendo, porque realmente no disfruté nada. Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahorita que dijiste eso de ensalada, me acordé una vez que me pasó que me sorprendió esto de la ensalada, porque eh, estaba, a ver, esto ha sido, estaba en creo que tercer, cuarto año de universidad y siempre trabajaba con mi gran amigo Diego Seminario, un fuerte abrazo a Diego que ya estuvo acá en el podcast, iba a venir de nuevo. Excelente entrevista con él. Siempre trabajamos juntos porque nos iba bien en los proyectos. Entonces yo siempre iba a su casa. Eh, Ya, mi amor. ¿Quién está ahí? ¿Bianca? Ya estamos. Ya. Y pasó que estábamos, era un poco tarde, eran como las 9 de la noche. Entonces me dijo, hoy quieres comer algo. Le dije, sí, o sea, algo ligero para que no me sueñe porque estoy trabajando porque faltaba un montón. Entonces mi tía Marisa me dice, César, voy a pedir algo de San Antonio. Ya, voy a decir, voy a pedir San Antonio, no pasa nada. Esto por si acaso no está patrocinado. Entonces le dije, bueno, tía, pídeme algo ligero, una ensalada porque no quiero comer harinas, nada que me... Eso, ¿no? Que me dé sueño, lo que acabamos de hablar. Ah, ok, ¿cuál quieres? Dije, no sé, tía, cualquiera. Y me pidió una pavana. Listo. Y primera vez que comía esa ensalada. De hecho, nunca había comido así en delivery. Entonces llegan estos tuppers, como los tuppers de supermercado que tienen a veces salsas, aderezos, estos que son rectangulares. Y dije, ah, como tranquilo, no pasa nada. Y puedo seguir trabajando. Nos hemos sentado a la mesa que era y abrí el tupper y la lechuga salió volando así porque estaba súper compactada. Y me acuerdo que mi tía me había dado un bowl como una ensaladera familiar, o sea, ensalada que pones en el centro de la mesa que se sirve a todo el mundo. Y se llenó y dije, aguanta, esto es demasiada comida. Pero dije, bueno, son lechugas, ¿me entiendes? Comí y se me fue la energía, me quedé dormido 2 horas y fue demasiado. Dije, no puede ser que se sea una ensalada personal. A ver, en otra situación me lo comería tranquilo, pero es como, me pareció curioso que una ensalada sea tan grande. Y claro, también pasa mucho eso, ¿no? Que la gente, sobre todo la gente que trabaja en oficinas, que dice, me voy a comer a tal lugar, eh, al final te estás comiendo algo que se te sale de las manos, literalmente, no puedes controlar la cantidad y todo. Y también me imagino que mucha gente que paga por comer en un restaurante quiere comerse todo lo que ha pedido, porque está pagando por eso, ¿no? Puede ser. Ese concepto también es súper, súper importante. O sea, desligar ese ya lo pagué, entonces me lo tengo que Sí, comer. O sea, no sé, pídetelo para llevar. O sea, si te sientes tan mal con tu conciencia, pero en verdad es súper difícil. O sea, este modo ahorro sí, de tengo que consumir es bien difícil de como que desligarlo. Muchas veces comes porque sí. O estos otros como ideas que uno tiene de ir a un restaurante significa comer un postre. ¿Cómo voy a salir al restaurante y no pedir postre? ¿Me entiendes? Entonces terminas comiendo de claro. todas maneras postre o ¿cómo voy a salir a tal sitio de noche y no me voy a tomar un trago? Claro, eso te iba a decir. Si sales a almorzar y te tomas una chela, es como, oye, que estás tomando trago en hora de chamba. Es un poco raro. Pero claro, son costumbres, ¿no? A propósito de eso de costumbres, te quería Claro, o preguntar. si no, Dime. no sé, como dices tú, ¿no? El cevichito con la Siempre. gaseosa no sé qué cosa, o el cevichito con la cerveza. Entonces, como ya hay como patrones en tu cabeza que ya están instalados y que esperas que se cumplan cuando no necesariamente ni tienen nada que ver ni lo necesitas. Sí, tal cual, no lo necesitas, exacto, no lo necesitas. Al final creo que todo eso, un poco lo que hemos hablado, se resume como en desinformación, ¿no es cierto? Es como te han criado de tal forma y no sabes que hay otra forma de hacerlo. ¿Por qué no te informas? También por eso te invité acá al podcast porque viendo lo que publicas y cómo publicas es súper digerible, nunca mejor dicho. Eh, pero, o sea, ¿me entiendes? Está súper bien hecho, creo que es como fácil de entender. Y eso te quería preguntar también, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanta desinformación con el asunto de lo que come la gente promedio? No sé si me entiendes Y el eso, punto. yo creo que últimamente hay bastante más información, Claro. solamente que hay información contradictoria o ya información demasiado Uf, demasiada, restrictiva. O demasiada. sea, la persona termina viendo todo esto de no puedes comer esto y no puedes comer el otro y no, entonces, ¿qué como? Ya no Exacto. saben ni qué comer o si vas a comer una verdura tiene que ser orgánica. Entonces, ¿y de dónde saco algo orgánico acá? Uy, no Entonces me la gente como digas. que empieza a hacerse bolas, Eso de empiezan a las hacerse verduras más orgánicas bolas y es... terminan comiendo menos de lo que comían antes o peor porque ya no tienen idea qué comer. Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes. Sí, sí, no. Y ese asunto de... Justo te quería preguntar.
también eso de, no sé si soy yo que tiene esa impresión, y no sé si me equivoco, la verdad, y ojo, no estoy juzgando a nadie, pero ¿es cierto que son más las mujeres las que se preocupan en este asunto de la nutrición que los hombres? ¿Todavía pasa? Sí, y eso. O sea, yo tengo muchísimo más personas que interactúan con mi contenido que son mujeres a las que son hombres. Y lo segundo es que el hombre también, como que una vez que hace ese cambio, los resultados son más rápidos. ¿En serio? Entonces, es como, sí, o sea, por ejemplo, si quieren bajar de peso o cualquier cosa, es como que así, y las mujeres no. Entonces, como que están buscando, ya, entonces, ¿qué es lo Ah, que tengo que hacer? ya, Entonces, ya, por ya, ya. ejemplo, mi esposo y yo, él simplemente deja de comer papas Y se fritas y acabó. hamburguesas una semana y ya bajó. Y dijo como, ¿qué fue? Mañana, o sea, no como hamburguesas ni papas fritas nunca en mi vida, ¿por Ya. qué no bajo de peso? ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero en general, el metabolismo del hombre, porque tiende a tener más masa muscular en promedio que una mujer promedio, su metabolismo es más rápido y también eso facilita el proceso de baja de peso. Ok, ok. Pero a la vez que son más mujeres las que se preocupan con el asunto de las enfermedades o situaciones que alguien puede padecer, como por ejemplo colesterol, hipertensión, diabetes, enfermedades derivadas de una mala alimentación. Al final son más los hombres los que las padecen cuando son mayores, o es una cuestión Es que de información, yo veo de se mucho saben cuando más vienen a mi casos. consulta, cuando son adultos ya, yo veo a una mujer preocupada, o sea, francamente preocupada. Oye, me han encontrado colesterol elevado, ¿qué voy a hacer? Ya, Francamente preocupada y veo a un hombre que tiene hipertensión, diabetes, está cagado. gota, colesterol elevado, you name it. Ya. Así, y dicen, ya, pero o sea, ya viví, tengo 50 ejemplo, ¿ah? Sí, sí, Como, no, está, déjame ser, o sea, si tú me quitas todo eso, me quitas la felicidad de mi día y para mí como que costo-beneficio no me cuadra. O sea, ya. déjame vivir en paz. O sea, si me hace quitar tantas cosas para mejorar mi salud, en verdad mejor déjame así. Muchos, muchos pacientes. ¿En serio? Y ahí viene un tema que para mí es súper fuerte, porque de hecho una de las razones principales que a mí me gustó, digamos, meterme al tema de nutrición fue porque mi papá tenía muchas enfermedades. Tenía, y se le veía muy bien. O sea, tú lo ves y tú no Me decías, acuerdo de este él. hombre es diabético, hipertenso. O sea, no era una persona obesa, no se le veía mal, nada. Pero sí tomaba 10 pastillas. Oh, wow. Entonces, y yo me acuerdo que cuando me comprometí y eventualmente me casé, le dije, oye, van a llegar los nietos en cualquier momento y yo quiero que disfruten de su abuelo. Claro. Y él hizo un cambio muy, muy, muy marcado. Se empezó a hacer ejercicio todos los días, se empezó a comer muchísimo mejor. Él amaba cocinar, entonces le costaba muchísimo quitar todos estos ingredientes altamente calóricos y hizo todo su esfuerzo. O sea, venía y me decía, he hecho una ensalada de quinoa. Y yo Wow. como, ¡eh! Ya vamos bien. Entonces iba mejorando y como que iba experimentando por el lado saludable de la alimentación. Y aún así, habiendo Sí, hecho esos cambios en su vida, él tuvo un infarto cerebral y me acuerdo. falleció. Entonces a mí ese tipo de cosas me tocó muchísimo porque dije, espero yo ser capaz de poder ayudar a más personas a hacer ese cambio Claro que no pasen a por eso. tiempo. Sí. Sí, es que te juro, me sorprende muchísimo porque, a ver, conozco mujeres que sufren de cosas, pero es como, están más pendientes, no sé cómo decirlo sin que suene feo, es más, están como, creo que es más preocupación, no, casi rozando la paranoia, porque, por ejemplo, mi mamá también era mucho así de comer un montón de antioxidantes y las vitaminas y los probióticos. A ver, mi mamá, descendiente italiano, nos ha alimentado súper bien, por eso me ves aquí así. No, mentira. Pero era como, se preocupaba mucho de estas cosas y era, ok, ya, pero tampoco es para tanto, o sea, ¿me entiendes? No es tan grave, pero no, es como que no comas esto, en mi casa nunca se comía mayonesa, papas fritas era creo que una vez cada 6 meses, y eso, si se hacía el lomo saltaba, porque si no, ni hablar. Eh, Muy bajo de sal la comida, azúcar, bueno, siempre se de postres, pero ¿me entiendes? Era esta cuestión, y siempre me llamó la atención porque era como, las mujeres se preocupan más de este asunto. Debe ser cultural también, ¿no? O sea, definitivamente debe ser cultural. Pero el, en-
Por ejemplo, cuando hay mujeres que tienen ya una enfermedad, por ejemplo, no sé, que tienen colesterol alto, ¿cómo es su respuesta ante digamos, ante el diagnóstico y que le digan, oye, ¿sabes qué, señora Juanita? Ya no puedes comer estas Yo cosas. creo que tienen como que menos margen para moverse la mujer. O sea, con pocos errores tienen más rápido resultados negativos y viceversa. Entonces, el hombre como que tiene un poquito, como que come un poco mal y al final no se mueve todavía su colesterol hasta que come recontra mal. Entonces, recién ahí como que tiene efectos. Entonces, como que la mujer tiene menos sesgo como para poder alimentarse mal, pero sí veo muchísima más preocupación en ellas. Ahora, hay una etapa súper, súper importante en la vida de la mujer, que es la etapa postmenopáusica. Sí, ¿Por qué? Porque parte de tu vida como mujer tienes un efecto protector de los estrógenos. ok, O sea, si tú comparas un hombre de 35 y una mujer de 35, por simplemente tener estrógenos en su cuerpo, tienen menos riesgos de enfermedades cardiovasculares y demás frente a un hombre. ¿en Y serio? cuando ya llegan los 50 o el momento que pierde la menstruación, 45, 50, se equiparan y hasta la mujer aumenta sus riesgos por el simple hecho de perder el estrógeno en su cuerpo. O sea, ese cambio hormonal Claro, desbalance, la ok. hace más propensa a muchos cambios Ah, o no me riesgos digas. de enfermedades. No tenía idea. No tenía idea. Y también crees, te quería preguntar sobre eso también porque tú lo fomentas un montón. No estoy generalizando, pero me parece también que así como las mujeres se preocupan más de alimentarse, quizás por variables como verse más delgadas, el asunto de la piel, el pelo, una serie de cositas más, los hombres nos preocupamos más por hacer más actividad física. En general, los hombres hacen más deporte. ¿Tú crees que también eso como que compensa un poco de no me preocupo tanto por comer porque hago más actividad física y viceversa con las mujeres? Ese es un típico pensamiento, ¿no? O sea, si No lo hago sé. actividad física, me protejo contra el aumento de peso o la enfermedad, claro que sí. Pero también, como te digo, la estructura genética del hombre va a También, hacer sí. que de todas maneras, o sea, si los dos hacen la misma cantidad de horas de deporte, el mismo deporte, el hombre siempre va a generar y va a tender a tener mayor facilidad de generar masa muscular. Sí, ok. Entonces, esa masa muscular siempre va a ser protectora contra el rebote, contra el aumento de peso, contra las enfermedades, contra todo, contra el envejecimiento, o sea, la masa muscular es lo que necesitas para vivir. Entonces, Sí, claro. realmente la mujer termina estando más desprotegida en ese sentido, pero realmente si tú haces como mujer actividad física, deberías de estar suficientemente bien. Ahora, Claro. hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la actividad física, pero también hay ciertas otras cosas súper importantes, como el Sí, sueño y el manejo del estrés. O sea, totalmente. ¿cuántas veces vienen también pacientes diciéndome, como bien, hago ejercicio, no sé qué, pero no Pero, doy del cansancio porque mi sueño no es reparador? claro. Me invento, acabo de pasar por un divorcio o un duelo Sí, sí, sí. familiar y cosas así que al final han hecho que engorden 10 kilos y no han cambiado su alimentación. El simple hecho de estar en este estrés crónico, literal, enferma sus células y hace que también no respondan de manera adecuada. Sí, el estrés te mata. Eso también es algo que voy a mencionar rápido en el próximo episodio del viernes, que tiene que ver con lo que ocurrió estas últimas semanas. Es verdad, el estrés puede ser un catalizador para muchas cosas negativas. Muchas. Si no, sí, no sé si todas, pero muchas, muchas, muchas. Es complicado. Y claro, justo lo que hablábamos, ¿no? Esta especie este frenesí en el que vive la gente de siempre hacer muchas más cosas, al final, lo único que hace el estrés es aumentar. Preocupaciones, estrés. Que la plata no alcanza, estrés. Que en general un montón de cosas, al final todo te estresa. Inclusive con cosas tontas, como por ejemplo, no sé, no funciona el Netflix, te estresas por esa hueá. Se va el internet, te estresas por eso, o sea, cosas que no puedes controlar. Y es complicado el asunto del estrés. Y sí, pues claro, y eso si le sumas que no te alimentas bien, complicado. Complicado, complicado, complicado. Eh, Es que yo siempre les explico a mis pacientes que el cuerpo no sabe cuál es el origen del estrés, solamente lo percibe como estrés. Me explico. Si es que el neandertal
lo perseguía un tigre y tenía que meterse a una cueva, Sí, entonces necesitaba hibernar y necesitaba cuidar lo que había comido o al menos reservar cosas, o si sí. cayó el meteorito, me invento. Pero digamos que, o sea, cosas que le generen estrés hacían que el cuerpo esté programado para cuidar las grasas y acumular o jalar como hibernar. Claro, Entonces, claro. hoy en día, yo que como cualquier, o sea, como lo que debería comer, pero me refiero X cosa, pero me da una situación de estrés, el cortisol de ese estrés va a hacer que lo que sea que yo comí lo guarde como grasa. Sí, además que también el cuerpo está diseñado para aguantar cierto nivel de estrés. Si te pasas de eso, tu cuerpo bloquea y pasa cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? A mí me pasó, por ejemplo, este año. De hecho, he tenido varios meses un poco estresantes Ya. y me pasaba que era tal el nivel de actividad, de cosas que tenía que hacer, que podía pasarme el día y decía, creo que lo único que he tomado es el café que me tomé en la mañana. O sea, Ah, la son las quiera. 6 de la tarde y no he almorzado, no he comido, no he hecho nada. Y así me pasé como 2 semanas. Y dije, bueno, al menos de estas 2 semanas, 2 kilitos menos, algo, alguna gracia, ¿no? Y me pesé y tenía 2 kilos más de grasa. Y había perdido masa muscular en estos días. Qué Entonces, fuerte. y es como, no he comido esa grasa. Realmente no me la había comido. No había comido ni siquiera calorías. Es el simple hecho de estar en este estrés crónico por 2 semanas que mi cuerpo ha dicho, lo voy a convertir todo en grasa y la voy a juntar porque estamos hibernando. Estoy haciéndole un favor. ¿Me entiendes? Es como, O sea, gracias. con esta premisa tú dices que la gente tiene mayor propensión a subir de peso cuando está estresada, o en todo caso, De todas maneras, de todas maneras. ya saben, así quieren adelgazar, relájense y coman bien. Relax. Es que es verdad. Sí, no, el estrés es muy malo. Pero, pucha, que hablar de esto del estrés sería para horas de eso, porque es muy complicado. La verdad es que a mí me hace pensar muchísimo y me pasa también que me estreso por cosas que bueno, al final a uno lo abruman, ¿no? Y lo superan, es normal, pero claro, en la medida de lo posible hay que hacerlo y lógicamente no. Tratar de llevar un estilo de vida saludable, no ser pesados con este asunto, o sea, también te quería preguntar un poco de eso. ¿A ti alguna vez, ahora por ejemplo, tú ya tienes algunos cientos de miles de seguidores en Instagram, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguna vez te has topado con un poco de hate, como se conoce ahora, que, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estas cosas? En ¿Te han verdad lanzado ahí? yo trato bastante, bastante, bastante de no pelearme con nadie. Ya, O ya, sea, trato de responder lo más neutra posible, ok, más aún si son como comentarios que tú ya dices, esto no es con ganas de decir ya, nada ya, amable, y lo respondo con el mayor cariño posible, como que mira, quizás me entendiste mal, traté de ok, decirte ok. esto, tal cosa, o te ayudo, te mando la información, o sea, siempre respondo bonito, porque creo que, o sea, para pelearse se necesitan dos. No, además, Y siempre hay gente con ganas de joder, o sea, sí, y sí, aparte, si pisas el palito, sí, queda ahí peores. marcado y escrito por siempre. Y tú eres la mala de la película. Entonces, no hay manera. No me peleo con nadie, no, en verdad que no he tenido grandes problemas. Ya, Siempre como que esquivo la situación como para estar lo más light posible y no he tenido problemas. Y tengo mucho, mucho cuidado con mis posts o con mi información, el, como mucha gente toma los statements como si fuera una regla. sí, eso te iba a Entonces, decir. por eso hay que poner mucho el podría o podría ser o podría generar o aumenta el Claro, riesgo de, o tú sea, siempre das no estoy diciendo alternativas. A es B, Sí, sino A podría ser B. Entonces, ahí ya, porque en medicina es así. sí, Entonces, tengo mucho, mucho cuidado con esas palabras que sea como, pero ahí no, o sea, no, claro, no te claro. dije que se iba a curar, o sea, te dije que había la posibilidad que mejoren los síntomas. Sí, tú siempre lo expresas con posibilidades, nunca en absolutos, lo cual me parece bastante bien. Pero igual, como digo, siempre hay gente que van a joder. Y detrás de la pantalla todo el mundo se cree súper valiente y súper sabio. Es una desgracia. A mí me pasó el otro día que dije, tranquilo nomás, no pasa nada. Pero bueno, es normal, pues no, si estás expuesto, hay que lidiar con estas cosas, es normal. Sí, totalmente, pero en verdad hay mucha más gente que no está con ganas de molestar, sino con ganas de Sí, aprender, con ganas de conocer, y eso es lo que al final te alimenta las ganas de seguir
como generando contenido para ellos. Sí, 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 totalmente, totalmente. La verdad es que ahora, por ejemplo, que me he metido a este asunto, también lo hago. Antes tenía un poco mezcla de vergüenza con flojera también de, puta, qué pesado. Pero hablando eso de pesado, justo te quería decir ese asunto, ¿no? Y ya entramos a la parte final de los mitos, la parte chévere esto. Que, y esto es una cuestión ya más de percepción mía, y creo que pasa mucho. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en el caso de, digamos, un grupo de amigos, ¿no? Em, Me quiero estar contigo. Ya, esperen. Ya. ¿Quién está ahí? Bianca, hola. Bueno, estaremos Bienvenida, Bianca, acompañados. acá al podcast. Bienvenida, Ando con Bianca. mi bebé. Sí. Te decía, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de... A ver cómo lo percibes tú. Imagínate un grupo de amigos, ¿sí? Que todos, no sé, les encanta tomarse sus chelas, sus tragos, comer parrillas todo fin de semana. Y hay uno que es como, oye, no deberías comer esto, que preocúpate un poco más de este asunto y tal y tal. Es como, ¿por qué ese tipo de personas se les percibe todavía como el pesado del grupo? Si al final te está dando una recomendación de acuerdo a su perspectiva y su manera de entenderlo, como, oye, mira, me preocupo porque es mi amigo y quizás no deberías hacerlo. Y en todo caso, a ver, quizás también a él le ha pedido el consejo, ¿no? Pero, ¿por qué crees que la gente que no tiene esos hábitos tan saludables, entre comillas, que debería ser lo normal, lo ven como como, oye, qué pesado o qué pesada esta flaca? ¿Por qué crees que Creo pasa que eso? también está el concepto inicial y eso parte también de la personalidad de cada persona, de tener la necesidad de consumir, por ejemplo, alcohol para divertirse. Bueno, sí, O es sea, verdad. ¿cuántas veces ocurre eso? O sea, que tú le dices a un chico o una chica y dice, ay, no, no bailo porque todavía como que no estoy con ganas. Después de 3 tragos te Me falta, responde. sí, sí, O sí. sea, ese tipo de cosas que es súper importante. O sea, poder identificarte, conocerte. ¿Ya la casa de la nona? Sí, mi amor, pero estamos escuchando. Espera un ratito que termine de conversar ya. Entonces, eso es importante. Y lo segundo es que también digámoslo así, llamémoslo así, portarse mal se asocia a más diversión, se asocia a más como, oye, qué chévere soy. Entonces, realmente poner unos palitos ¿cómo se llama esto? De crudité Ya. con verduras, quizás no les parece tan divertido a Ah, lo unas prohibido. salchichitas. Ok. Entonces, pero es cuestión de costumbre y es cuestión de también, hay un punto súper importante, es, así como tú eres lo que comes, tú eres o sea, eres lo que representan las personas que te rodean. Es muy importante, si tú estás alrededor de muchas personas que, por ejemplo, hacen deporte y te dicen que chévere, vamos a entrenar para la triatlón y vámonos todos los fines, ese grupo de personas probablemente Es no van verdad. a querer estar en una borrachera el sábado por la noche Claro. Dime con y quién paras y te probablemente diré tú quién vas a eres. querer adoptar también esos hábitos. Entonces es súper importante y te explican también, bueno, dentro de la alimentación, dentro de esto de medicina funcional, que es súper importante rodearte de personas que tengan hábitos saludables y los mismos hábitos que tú quieras alcanzar o seguir. Sí, no, eso totalmente. Y debería ser así. Y creo que también por eso es que alguien tiene preferencia para hablar con una u otra persona. Pero nuevamente, ¿por qué? Y, por ejemplo, un grupo de gente que tiene hábitos saludables son vistos como los pesados, como los raros, si es lo que debería ser lo normal. ¿Alguna vez te has cuestionado ese asunto? ¿Alguna vez, por ejemplo, a ti te han tildado de, oye, qué pesada que era con... Come más A ensalada, mí no me ha comas pasado tanta dos carne. cosas. Número uno, que yo siempre he sido de tomar súper poco hasta ahora. Ya, Entonces es como que siempre me ha molestado por eso. ¡Ay, chupa, chupa! ya, Y es ya, como, ya. "Ah, pero escúchame, yo igual puedo bailar contigo encima de la mesa si quieres. O sea, Claro. estoy tranqui así. Eso me ha pasado siempre, siempre, siempre. Y sobre la comida, por ejemplo, ya mis amigos o los grupos de personas con los que yo voy ya me conocen. O sea, hacen una parrilla y yo estoy como, ya llegó mi ensalada, ¿alguien puede abrir la puerta, por favor? O sea, Qué bien. y me llega. O Bien, sea, es bien. como yo hago mi pedido aparte. O llegan las 5 hamburguesas y llega mi ensalada. Ya. Sí, amor. Y después lo que me decías, es peer pressure total. Sí, Pero sí, somos más los del otro lado. O sea, es como, no, pero mira, hay que meterle ganas y así mañana nos podemos levantar más temprano y nos vamos al cerro con la bicicleta. O sea, no sé, es como, ya, ok, ya, dale. Pero es cuestión de ir haciendo el cambio. También hay cuestión de edades, ¿no? Esa edad, adolescencia, adultez temprana, es mucho más difícil hacer esos cambios o ser
ser tú el cambio, ¿no? Es verdad, sí, pues conforme pasan los años los hábitos se van acentuando y es más difícil Y ya te da cambiarlos. igual qué opinen los Sí, otros, ¿no? Como, totalmente, "Ah, hagan lo que totalmente, ustedes quieran, yo lo mío por mi lado, o sea, totalmente, que eres un totalmente. adulto, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, Kira, vamos entrando a la parte final. Vamos a esto de los mitos. Te voy a dar así unos conceptos, unas ideas muy rápidas que he apuntado y yo quiero que me digas tu percepción sobre el asunto, ¿sí? Muchas de estas cosas tú ya las has Dale. hablado en tu página de Instagram, de hecho por eso las he cogido y las pongo acá para que la gente las también, bueno, para los que no te siguen, por favor, acá van a acá abajo en la descripción, ¿dónde está mi mano? Acá debajo en la descripción sale el link de Kiara para que la sigan en Instagram. Háganlo porque la verdad la información es súper chévere. Si tienen alguna enfermedad, o sea, digamos, gastrointestinal o preocupación, escríbanle porque la verdad está bastante bien. Este podcast la avala. ¿Ok? Entonces, primero, mito número uno. La cantidad de agua que debemos tomar al día. ¿Es verdad esto de los 8 vasos, de los 2 litros? ¿Cómo funciona el asunto? Ya. Uno, es más fácil calcularlo no por vasos, porque yo no tengo idea qué Claro. vaso tienes en tu ¿Un casa, vaso así, un shot en o cuestión de mililitros, una pero yarda? es más Claro. fácil calcular entre 30 a 35 mililitros por kilo para que tu cuerpo funcione de manera adecuada. Ok. Ahora, a eso súmale si tienes... Amorcito, déjame hablar un segundo. A eso le tienes que aumentar tus requerimientos. Por ejemplo, si hiciste 2 horas de deporte, le tienes que agregar eso que has perdido de la sudoración. Si eres una mujer que está lactando, lo mismo, tienes que agregarle lo que estás produciendo de leche. Pero en términos generales, si tiene fiebre, si hay mucho calor, este tipo de Uf, cosas sí. también aumentan los requerimientos de agua. Pero ya con que estés con 35 mililitros por kilo, estás para el otro lado, estás bien. Ahora, riesgoso, recién a partir de 7, 8 litros. Por ejemplo, yo me tomo 2 de estos, que son 4 litros al día de ley. Y Sí, realmente no hay ningún riesgo con que tome un poco más de lo que debería. Solamente voy a ir al baño más veces. yo tomo 3 de estos, que son de 1 litro, y el otro día me dijeron que estaba loco, que era mucho. Me parece No, normal. mucho, objetivamente hablando, médicamente Sí. hablando, o sea, patológico, es 7, 8 litros. No, pero te puedes morir con tanta agua, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, lo que Te- pasa es que hay una cosa que se llama hormona antidiurética, entonces que tiene relación con la sed. Entonces está desactivada esa hormona por una enfermedad y hace que tú sigas tomando agua y no procese tu cuerpo que realmente, o sea, como que no desactiva la sed. Entonces, esa persona sí tiene en riesgo realmente de alterar el sodio y alterar un montón de cosas en tu Claro, claro, cuerpo y claro. sí, riesgo de muerte. O sea, no es cualquier cosa. Bueno, ya saben, más o menos esa es la cantidad que deben tomar. Mito número 2. ¿Es bueno comer fruta de noche? No hay ningún problema con la fruta de noche. No importa si Ahora, sean el tema es el uvas, siguiente. La fruta va a mango. tener la misma cantidad de calorías y la misma cantidad de azúcar a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Exacto. El tema es que a las 8 de la mañana es muy probable de que tu día empiece y vayas a ser más activo y lo gastes. Y lo gastes. Pero si es que tú te comes la fruta a las 8 de la noche y te vas a dormir, es como si cargaras tu celular para apagarlo. Es energía rápida. Entonces, Ok. por eso no es adecuado comer ni fruta ni otros carbohidratos a esa hora. O sea, digamos, antes de dormir, que puede ser 1 o 2 horas antes de dormir, ¿Me repites, porfa? que digamos, antes de dormir, estamos hablando inmediatamente de dormir, pero por ejemplo, si comes 1 o 2 horas antes, no pasa nada. 1 o 2 horas antes es lo mismo si al final vas a dormir a las 2 horas. O Ya, sea, si tú me dijeras, va a ser a las 7 de la noche, pero me voy a salir a correr, cómete la fruta. Pero voy a comérmela a las 7 de la noche para irme a dormir, o sea, para ir a mi cama a ver Netflix y dormir 1 hora y media después. O sea, no la gastaste, pero ni de vaina. ya, claro. Ni con una película de terror la gastaste. Ok. Bueno, Sí. mito número 3. El desayuno es el principal la principal comida del día. ¿Verdad o mentira? En verdad, para mí sí. ¿Por qué? Porque se llama desayuno. O sea, estás quitando ese periodo de ayuno. Ahora, no tiene que ser necesariamente a las 7 de la mañana, puede ser a las 9, puede ser a las 11, pero sí tiene que ser altamente nutritivo la primera comida que te quita del ayuno. Ok, Entonces, y que cuanto más proteínas tenga, mejor va a ser. Hay estudios que te dicen que si tú desayunas algo alto en carbohidratos, es muy probable que comas más, comas más el resto de tu día. Pero si tú desayunas algo alto en proteínas, es más probable que estés saciado durante el día y controles la cantidad de calorías ingeridas. ya, bueno saberlo.
Debo aumentar mis O proteínas en la sea, mañana. desayuna un par de huevos en vez de solamente un bowl de avena. Eso significa. Ok, ok. Pero, ¿y si mezclas tipo cereales con fruta y alguna otra cosita más? Sí, sí, pero cereal con fruta, yogur, miel y granola es puro carbohidrato. O Ok, sea, podría ser ese bowlcito acompañado de una proteína. ya. Muy bien, lo voy a apuntar. Mito número 4. Ese asunto que decíamos del agua, ¿no? No meterse al agua puedes comer, especialmente en una piscina. Si te metes al mar es probable que te mueras, porque te revienta la tripa, como decía tu abuela. Es verdad, eso, o sea, no te va a reventar, pero lo que te pasa, lo del calambre, ¿por qué pasa el calambre? O sea, lo que conversábamos, uno, que el intestino está ahorita programado para, o sea, para procesar ese alimento. Ujú. Entonces, y no para ponerte a hacer pues spinning apenas has comido, porque efectivamente la circulación, o sea, la sangre, la energía, los electrolitos están abocados a esa función en este momento. La digestión. Y por eso el riesgo pues de calambres, de otro tipo de cosas, pero no, O no sea, más que eso. no necesariamente en el agua, te puede pasar siempre. Después de comer, te puedes Ah, lesionar. claro, o Ya, sea, no, no necesariamente porque te metiste al agua. ya saben. No es que te reviente la tripa, es porque te puedes lesionar. Y te juro, de chibolo pensaba, decía, ¿cómo te revienta la tripa? Bueno, tampoco sabes cómo es la tripa, ¿no? Cómo es el intestino. Huevadas que te dicen los viejos. Mito número 5. Es, a ver, primero, es recomendable. Y segundo, ¿de verdad funciona? O sea, como digestivamente, tomarse una bebida espirituosa que puede ser un anisado o un piquito, una copita nada más, ¿ah? Después de comer. Algunas, por ejemplo el anís, entre otras, sí tienen propiedades digestivas, pero ahora no te tienes que tomar el anís en alcohol necesariamente, te lo puedes tomar en infusión y va No, a no, tener el mismo efecto. pero me refiero al traguito, o sea, la bebida alcohólica, al licor. Sí, es recomendable. Claro, no viene por el licor, viene por el grano, el esto que has Sí, utilizado ahí. pero y por ejemplo, ¿cuál es el efecto del? Porque también pasa, por ejemplo, no sé, si comes chancho, qué sé yo, hornado, y te tomas una copita de pisco después, sientes o sea, sientes que te ayuda un poco a bajar. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el efecto del alcohol en ese sentido? No sé, Ah, no sé, ahí me agarraste, en verdad que te podría meter un floro, pero ojo prefiero ahí, decirte no sé. ojo ahí, la nueva publicación, Kiara. ¿Sí? ¿Nos cortamos? No, no, digo, la nueva publicación que haga sobre eso. Seguramente mucha gente se pregunta también, ¿por qué funciona Voy a buscar la información científica y me el reposteas ahí para que clásico? sepamos la respuesta. Sí, el clásico bajativo. La verdad que siempre me he cuestionado, porque en algunos casos el anís es increíble. El anís, chinchón, los que son derivados de anís, son maravillosos, pero hay otros que te bajan así normal. Y bueno, el sexto, que es una yapita. Hacer deporte en ayunas. Hay gente que prefiere entrenar con el estómago vacío, hay gente que tiene que comer algo o entrenar a media mañana o entrenar en la noche. ¿Es bueno, recomendable hacer deporte en ayunas? Sí, ¿no? ¿Por qué? Ya, va a depender también de qué cosa comiste el día anterior. Ok, la fruta. Imagínate, una persona que no cena, cena muy ligero Ya, y después amanece y quiere hacerse 2 horas de deporte, probablemente no tenga la energía suficiente como para gastarla y termine quemando músculo. ok, Ahora, si tú tuviste una cena aceptable, o sea, lo que hablamos del wrap con pollo y palta, puedes tranquilamente amanecer a las 6 de la mañana, hacerte tus 2 horas de deporte y después comer. ok, Entonces, pero va a ok. depender más de la persona y va a depender más de la hora que lo hagas. O sea, probablemente a las 5 de la mañana, nadie, si haces deporte a las 5 de la mañana, nadie va a querer irse con un desayuno. No, Entonces, ahora, si entrenas 4 horas para la triatlón, probablemente sea bueno que hagas como que snacks in between del entrenamiento. claro, Pero en verdad que es, o sea, tranquilamente puedes entrenar sin comida. Y lo otro importante es, ¿qué cosa comer después? Puedes comer carbohidratos para recuperar, recuperar. sí, Carbohidratos es mejor en el pre que en el post. Y en el post lo que deberías de hacer es consumir proteínas. ya. O sea, sales de tu entrenamiento y te comes tu par de huevos duros o lo que sea. Ok, ok. Y claro, depende mucho también de tu condición física, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo con el agua. O sea, agua tienes que tomar antes de, pero... Ya, agua es importante, el durante en la cantidad adecuada, o sea, porque yo no pretendo que se bajen 1 litro durante el entrenamiento, van a tener el agua acá, pero Claro, sí de sorbitos, mantenerse hidratado durante es importante y mucha gente no lo hace. Y el post, más importante aún. O
sobre todo, y el momento adecuado del consumo de proteínas es entre a 15 a 30 minutos post ejercicio. Oh, muy bien. Bueno, y Pero sí, hidratación durante y después, importantísimo. ya. Bueno, la gente que corre tabla está un poco complicada con el asunto. Supongo que tendrán que desayunar más temprano, ¿no? O cenar bien en la noche. A mí me ha pasado que me metí a Sí, correr temprano y era, puta, hermano, me estaba muriendo de hambre porque no había es comido que nada. dudo que los que corran tabla quieran salir con un par de huevos duros a No, correr tabla a las 6 de la los mañana, o sea, no devuelves, hay manera. lo devuelves. Aparte con el frío, el traje, no, lo devuelves al toque. Nadie lo hace, a menos que no sea tan temprano la corrida, ¿no? Pero bueno, chévere, bacán lo de los mitos. Ojo con esto de los espirituosos, ¿ah? Eh, Pensé que me ibas a lanzar algo así como, wow, esta es la verdad, pero no, de todo se aprende. También estamos aquí para Y aprender. quedó la duda Sí, sí, sí. del bajativo que lo voy a resolver. Ahí me cuentas por eso. Bueno, Kiara, la verdad es que ha sido muy chévere y como digo, como dije al principio, yo podría hablar de esto horas de horas porque hay mucho más por tocar, pero ya por cuestiones de agenda no se ha podido. Definitivamente tenemos que hacer un segundo episodio específicamente de lactancia, gestación, que es digamos, un periodo de alimentación importantísimo y no solo para las mujeres, sino los hombres también es importante que sepamos de eso, digamos, los que tenemos una pareja o vayamos a tener una pareja que vayan a pasar por eso. Importantísimo. La verdad es que me parece mucho, mucho. Y además como que un cherry de eso es también cómo preparar tu cuerpo para el Sí, embarazo, porque es súper importante tener los nutrientes adecuados y demás. Así que ya lo conversaremos cuando tú quieras. Y nada, ha sido un gustazo poder ir resolviendo dudas y mitos y sí. encantada de poder resolver cualquier otro. No, gracias. De verdad, gracias, Kiara, por estar acá en el show. Primero del año, primero con esta nueva imagen. Ha estado súper bien. Bueno, ya saben, tienen acá abajo en la descripción del video, el canal de Kiara para que se suscriban, para que le hagan consultas y demás. ¿Ok? Gracias, Kiara. Que tengan buenas noches. Saludos ahí a Gracias, Nico, a las chao, chicas. chao, buenas Nos vemos. noches. Bueno, gente, ha estado muy bien, ha estado muy bien, muy bien. Como dije, Kiara es una maestra en lo que hace y me da una pena que tengamos que cortar, o sea, no poder seguir hablando como con la duración que hemos hecho otros episodios anteriormente, pero bueno, ha estado bien. Seguramente ella vendrá de nuevo. Yo feliz de tenerla aquí de vuelta porque Kiara sabe un montón y es importantísimo saber estas cosas. La verdad es que yo en esta hora y media que hemos venido hablando, aprendí un montón de cosas que no tenía idea. Yo pensé que estaba en lo correcto sobre todo con algunos hábitos, pero de eso se trata. A mí me gusta aprender, lo que he preguntado son dudas que yo tenía y seguramente para ustedes también, si pueden aprender en ese proceso, la verdad es que es eso, como he dicho siempre, es lo mejor, el mejor como premio que puedo recibir por hacer el podcast. Pero bueno, para terminar, así rapidito dije que ayer, domingo 8 fue mi cumpleaños, hoy estamos 9, ¿sabes? Esto se publica mañana, martes 10 de enero. Entonces, los que están viendo esto, sí, como regalo de cumpleaños voy a aceptar que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video. Si te ha gustado el contenido, después de darle me gusta, compárteselo a alguien. Sí, que no cuesta nada, es súper fácil y es un hermoso regalo para mí. Me ayuda muchísimo en este proceso de crecer, hacer que crezca mi canal, traer invitados así como Kiara y como los que se vienen. La próxima semana tenemos uno que va a estar increíble. Esta semana también hay tertulia y el que viene después, la verdad es que estamos con invitados, les digo, hasta junio, más o menos. O sea, ya listo, listo todo lo que se viene. Entonces, por favor, dale me gusta, comparte, activa la campanita, suscríbete. Sobre todo eso, suscríbete, que no cuesta nada. ¿Sí? Bueno, mi gente, muchísimas gracias a todos por venir. Que tengan buenas noches. Nos vemos el viernes. ¿Ok? Chao, chao.